Una confesión heredada abre criptas invisibles. Voces, rituales y un precio imposible de pagar. Cementerio de ricos. Maldición que nunca se apaga. La primera vez que escuché la verdad ya era demasiado tarde. El aire de mi casa olía a cera vieja y a metal húmedo, como si alguien hubiera escondido un ataúd en la sala. Mi padre se sentó frente a mí y con la voz hecha polvo dijo que el cementerio de los ricos no guardaba cuerpos, guardaba deudas. Lo supe en ese instante. Todo lo que habíamos sufrido tenía dueño, y ese dueño no era de este mundo. Años atrás, cuando yo era un niño, mi padre doblaba jornadas para que no faltara pan. Mecánico de día, guardia de cementerio de noche. Era un camposanto privado, de mármol brillante y mausoleos con vitrales importados, levantado a un costado de la ciudad como una promesa de eternidad para quienes podían pagarla. Corría el año 2015, y en el barrio se decía que ahí descansaban políticos, empresarios, familias enteras con apellidos que abrían puertas. Al principio todo parecía normal. El portón crujía a eso de las 10 de la noche. Él hacía la primera ronda. Contaba los pasos entre cipreses hasta memorizar el eco de sus botas. Sin embargo, la oscuridad de ese sitio no era una ausencia de luz. Era una presencia. Era un animal. La noche en que todo comenzó, una sombra se agazapó detrás de una lápida que llevaba una fecha escrita con letras doradas. 1999. Mi padre alumbró con la linterna y sintió que la negrura se encogía como una bestia que protege su nido. No había nadie, no había huellas, solo el frío. Siguió patrullando. Al fondo, más allá de los panteones familiares, una bóveda de granito destilaba un olor agrio, como si alguien acabara de abrir un frasco de tierra húmeda. Entonces escuchó gritos. No eran lamentos de viento, eran gritos de hombre, agudos, quebrados, como si cada sílaba fuera arrancada con pinzas oxidadas. Corrió, y cuando llegó, el silencio lo atropelló. Miró por la ventanilla de la cripta y vio el reflejo de su propia cara, deformada en el vidrio. Dentro no había nada, pero la nada parecía mirarlo. La madrugada lo recibió con grillos y polvo. Entregó el turno sin contar lo ocurrido, como quien oculta una herida bajo la camisa. La noche siguiente, el cementerio despedía olor a flores marchitas. Había terminado el velorio de una niña. Mi padre, supersticioso pero práctico, llevó una radio vieja que mi madre le había prestado para romper el silencio. Sintonizó baladas y dejó que la música se trepara por las cruces. La señal comenzó a fallar en los senderos de piedra. Primero chirridos, luego un zumbido de abejas metálicas, después una risita. Una voz infantil, bajita y clara, dijo desde la radio: «Estoy detrás de ti». El miedo no camina, muerde. A mi padre se le doblaron las piernas y la linterna le pesó como un ladrillo mojado. Giró y vio la silueta de una niña en el borde del camino, corriendo entre tumbas, con el cabello pegado a la cara como algas oscuras. La radio cambió a una canción de amor como si nada. Él la apagó con manos temblorosas y se refugió en la caseta. Desde entonces la fatiga ya no fue cansancio, fue desgaste. En una semana su semblante envejeció años. Sus ojos perdieron brillo, su risa se apagó como un farol sumergido. Mi madre, al verlo, le suplicó que dejara ese empleo. Él contestó que necesitábamos cada moneda, que mi hermana venía en camino y que no podía rendirse. Dijo que tal vez eran nervios, que todo guarda sombras si uno se empeña en buscarlas, pero pronto dejó de ser sugestión, dejó de ser explicable. Cuando enterraban a alguien, esa misma noche, cruzaban el camposanto figuras recién nacidas de la tumba. No caminaban, rebotaban, como si el suelo las rechazara. Hacían ruidos torcidos, una mezcla de respiraciones y golpes de agua contra una puerta cerrada. Mi padre contaba que los nombres en las lápidas parecían escucharlo, que las letras se curvaban en la oscuridad hasta formar gestos de burla. A esas alturas, ya no estaba seguro de qué significaba vigilar. Tal vez vigilar no era cuidar a los muertos, sino impedir que algo más saliera de ellos. Una mañana,
El guardia del turno diurno le pidió la verdad. Le preguntó si había visto lo que todos ven antes de ceder, y entonces habló de lo inevitable. Le contó que en ese cementerio se pagaba por servicios que ninguna capilla reconocería. Hombres de saco oscuro hacían visitas sin duelo, acompañados de silencio y de una luz amarilla que no venía del sol. Dijo que según los viejos, desde finales del siglo pasado se practicaban ofrendas nocturnas en un mausoleo sin nombre, y que una vez a un joven sin familia lo usaron como llave para abrir un trato. Mi padre recordó los gritos de aquella primera noche y entendió que a veces el dolor es un idioma y que alguien lo estaba hablando desde adentro. No bastó el miedo para detenerlo. Siguió yendo, siguió escuchando, siguió deteriorándose, y cada paso que daba le cobraba algo que ya no podía recuperar. En el barrio corrían historias de un ángel con alas negras visto sobre un ataúd, de gemelas que jugaban detrás de un vidrio y de un niño con suéter rojo que dejaba dibujos de casitas en una lápida olvidada. Todo parecía una colección de mitos, hasta que la radio volvió a encenderse sola y repitió, en voz de niña, una sola palabra que no era un nombre ni un rezo. Era un precio. Aquella noche, mi padre por fin entendió que estaba comprando el cementerio con tanta paz aparente, pero la comprensión trae compañía. Cuando levantó la vista, algo lo esperaba del otro lado de la ventana, donde el reflejo ya no era suyo. El cuerpo de mi padre comenzó a quebrarse de maneras que ningún médico podía explicar. Amanecía con moretones que no recordaba haberse hecho, marcas largas y delgadas en los brazos, como si ramas secas lo hubieran arañado en sueños. Mi madre intentó convencerlo de dejar aquel trabajo, pero él respondía con una calma hueca. No puedo, ya no puedo. Durante las noches, el silencio del cementerio se había transformado en un sonido constante. No era viento ni insectos, era un murmullo bajo, como el de una multitud rezando en un idioma olvidado. Él decía que provenía de la zona norte, donde estaban los mausoleos más antiguos, los de piedra ennegrecida y nombres borrados por el tiempo. Cada vez que se acercaba a esa parte, sentía que el aire se espesaba, como si el oxígeno se mezclara con polvo de huesos. Un amanecer, el guardia del turno matutino, el mismo que le había advertido días antes, le entregó un sobre doblado. Dentro había una fotografía amarillenta de un grupo de hombres en traje oscuro frente a una cripta. La imagen estaba fechada en 1973. En el suelo, entre ellos, se distinguía un círculo de símbolos tallados en piedra y una figura recostada en el centro, como si fuera parte de un sacrificio. El guardia solo le dijo, ahí empezó todo. Esa noche, mi padre decidió ir hasta el mausoleo del retrato. Cruzó el camino de grava con la linterna en la mano y el corazón palpitando como un tambor fúnebre. Cada paso levantaba un polvo que olía a hierro y flores podridas. Cuando llegó, vio que la puerta de hierro estaba cubierta de signos tallados con algo afilado, frescos, como si alguien los hubiera marcado esa misma tarde. Empujó la reja. Dentro, el aire estaba helado, cargado de humedad y de un leve aroma a cera derretida. En el suelo, vio restos de velas y manchas oscuras que no eran tierra. Al alumbrar una de las paredes descubrió un rostro. No un retrato, sino una forma abultada bajo el mármol, como si alguien hubiera sido empotrado en la pared y el material hubiera crecido alrededor para sellarlo. Mi padre retrocedió, tropezó con una losa y la linterna se apagó. En la oscuridad, escuchó un sonido metálico, seguido de respiraciones que no eran las suyas. De pronto algo le tocó el hombro. Un dedo helado, delgado, imposible de confundir con una hoja o el viento. Salió corriendo. No miró atrás. No se detuvo hasta llegar a la caseta, donde el reloj marcaba las 3:10 de la madrugada. Desde esa noche, empezó a soñar. En sus sueños veía el cementerio vacío, pero en el cielo brillaban cientos de luces flotando sobre las tumbas, como luciérnagas blancas. Al despertar, encontraba sus botas cubiertas de polvo húmedo, como si hubiera caminado mientras dormía. Una madrugada se levantó sobresaltado al escuchar el llanto de un niño.
El sonido venía del patio trasero de la casa, pero cuando salió con la linterna, no había nadie. Solo un pequeño dibujo hecho con gis blanco sobre la pared. Una casita con un círculo oscuro en la puerta. A la semana siguiente, el supervisor del cementerio lo llamó para informarle que otro guardia había renunciado. Según dijo, aquel hombre aseguraba ver a una niña corriendo entre las tumbas cada medianoche, y que a veces la encontraba sentada sobre su propio ataúd, riendo. Mi padre lo escuchó sin sorpresa. Solo preguntó si esa niña llevaba un vestido blanco y el cabello pegado a la cara. El supervisor se quedó helado. Nunca le había descrito a la niña. Esa misma madrugada, al pasar frente a una lápida cubierta de rosas secas, la radio volvió a encenderse sola. No había baterías puestas. De ella surgió la misma voz infantil, más grave esta vez, que dijo: «Ya te vi». Los objetos comenzaron a moverse solos dentro de la caseta. Las herramientas se caían. El reloj se detenía exactamente a las 3:10. Los perros del vecindario ladraban en dirección al cementerio, como si supieran que algo se había liberado. Mi padre comprendió que no era solo un mal espíritu. Había algo antiguo, algo que se alimentaba del miedo y del cansancio, que buscaba quedarse con lo poco de vida que él aún conservaba. Intentó renunciar, pero el supervisor lo convenció de quedarse al menos una semana más. Esa semana, el aire se volvió irrespirable. Veía figuras detrás de cada lápida, sombras alargadas que parecían observarlo. Una noche, al pasar junto a una tumba recién sellada, juró oír desde adentro el sonido de uñas rascando la madera. Él lo describía así: «Sentí que todo el cementerio respiraba, y que cada tumba exhalaba mi nombre». Desde entonces, nada volvió a ser igual. Los vecinos empezaron a comentar que en el cielo, sobre el camposanto, aparecían luces rojas que parpadeaban lentamente, y que un olor a carne quemada cubría las calles cercanas. Una mujer que vivía al frente juró ver a un hombre salir del cementerio con la mirada vacía y la ropa empapada de tierra. Nadie volvió a saber de él. Mi padre empezó a escribir una especie de diario con fechas, olores y sonidos, tratando de entender qué era lo que rondaba en ese lugar. En la última página escribió una frase que nunca olvidaré: «Los ricos compraron el terreno, pero alguien más compró sus almas». Y esa noche, por primera vez, el miedo lo hizo llorar. Si estás escuchando esto, respira hondo, porque lo que viene no es un relato más, es una advertencia. Y antes de seguir, suscríbete, comparte esta historia y comenta si alguna vez has sentido una presencia detrás de ti, porque lo que le ocurrió a mi padre podría estar repitiéndose ahora mismo en algún cementerio de tu ciudad. Después de semanas de insomnio, mi padre comenzó a ver figuras incluso cuando el sol estaba alto. Las sombras lo seguían hasta el taller donde trabajaba de día. Las veía reflejadas en el metal de los autos, moviéndose a un ritmo diferente al suyo. Intentaba no mirar, pero era inútil. El miedo no se mira, se siente, y él lo sentía en los huesos. Cada tarde antes de ir al cementerio, se encerraba en el baño con el diario donde anotaba todo. En una página escribió: «Los murmullos no cesan, las tumbas no duermen, me llaman por mi nombre». Esa frase se repitió varias veces, como si fuera una obsesión o una oración invertida. Una noche lluviosa decidió recorrer la parte más vieja del cementerio, la zona que los otros veladores evitaban. Al entrar, notó que el agua no tocaba las lápidas. Llovía en todas partes menos allí. El aire era espeso, tan denso que sentía que caminaba dentro de una masa invisible. En el centro, encontró un altar improvisado, velas derretidas, huesos pequeños y una fotografía carbonizada. Reconoció a uno de los hombres del retrato antiguo, el del traje oscuro, solo que ahora sus ojos habían sido raspados con una navaja. Al levantar la linterna, escuchó una voz. Era una voz masculina, profunda, que no provenía de ningún lado. Dijo: «No interrumpas lo que se paga con sangre». El corazón de mi padre casi se detiene. Dio un paso atrás y la luz se apagó.
Solo quedaba el sonido de la lluvia golpeando la tierra. Cuando encendió de nuevo la linterna, el altar ya no estaba. En su lugar, había un ataúd antiguo, abierto, con una máscara de yeso dentro. En la frente de la máscara, alguien había grabado su nombre. Esa noche llegó a casa empapado, con la mirada perdida. No dijo una palabra. Solo repitió que el trato sigue vigente. Nadie entendió a qué se refería. Mi madre, desesperada, lo convenció de ir a misa. El sacerdote los escuchó con atención, pero cuando mencionaron el cementerio, su rostro cambió. Dijo que había oído rumores, que algunos dueños realizaban ofrendas especiales para mantener las tierras libres de profanadores, que habían mezclado santos con demonios y que los rituales antiguos nunca se disolvían del todo. Le entregó un frasco con agua bendita y le pidió no volver, pero la necesidad lo obligó. A la noche siguiente, el supervisor lo llamó, furioso. Le dijo que alguien había estado abriendo tumbas recientes y que los dueños estaban indignados. Mi padre juró que no había sido él, pero no le creyeron. Fue obligado a revisar las cámaras de seguridad. En la pantalla, las imágenes eran borrosas, pero se veía claramente a un hombre caminando entre las tumbas a las 3:10 de la madrugada. La linterna en su mano alumbraba de forma errática. Mi padre sintió el estómago revolverse. El hombre era él, solo que él recordaba haber dormido esa noche. Una sensación de vértigo lo hizo caer al suelo. No podía comprenderlo. ¿Estaba perdiendo la razón? ¿O algo usaba su cuerpo cuando él dormía? Decidió comprobarlo. La noche siguiente, antes de dormirse, amarró una cuerda a su tobillo y la sujetó al escritorio. Si se levantaba dormido, la cuerda lo despertaría. Despertó al amanecer. La cuerda seguía en su sitio, pero en la suela de sus botas había barro fresco y en la palma de su mano un trozo de papel húmedo con una frase escrita en tinta corrida: el cuerpo es solo un préstamo. A la mañana siguiente, la radio volvió a encenderse sola. Esta vez no habló la voz de la niña, sino la de un hombre. Una voz áspera que repetía su nombre como si lo saboreara. Eduardo, Eduardo. Mi madre salió corriendo de la casa. Juró que en el espejo del baño había visto una figura detrás de él, alta, con una boca cocida y ojos blancos como tiza. Desde entonces, el ambiente en casa cambió. Las paredes comenzaron a oler a humedad y la electricidad fallaba solo en las noches. Las sombras de las lámparas parecían moverse solas, alargándose hasta tocar las esquinas. Mi padre empezó a enfermar. Tosía sin parar y su piel se volvió grisácea. Aún así no quería dejar el trabajo. Decía que si lo hacía, ellos irían a buscarlo, que el cementerio ya lo había marcado. Una madrugada, al regresar a casa, me despertó gritando. Tenía las manos cubiertas de tierra y en sus uñas pequeños fragmentos de madera. Me contó que había soñado con un ataúd cerrado desde dentro, que intentaba golpear la tapa pero nadie lo escuchaba. Esa fue la primera vez que comprendí que su miedo no era solo suyo. Era una infección, un contagio. Desde esa noche, yo también comencé a escuchar susurros cuando intentaba dormir. Y una madrugada, mientras intentaba conciliar el sueño, oí lo mismo que él había oído años atrás. Una voz de niña, bajita, alegre, que me dijo: «Estoy detrás de ti». La noche que marcó el final comenzó con un silencio antinatural. Ni grillos, ni viento, ni murmullos. Solo el sonido del propio corazón. Mi padre había decidido grabar todo con una vieja cámara que un amigo le prestó. Quería pruebas, no solo recuerdos. En la grabación, que aún conservo, se le ve encendiendo una vela sobre su escritorio, con el rostro demacrado y las ojeras profundas, como si el alma se le estuviera escapando por los ojos. Dijo frente a la cámara: «Si algo me pasa esta noche, no vayan, no abran la puerta, no escuchen». A las 11:40 salió hacia el cementerio. La lluvia caía con una lentitud enfermiza, y las calles parecían espejos de mercurio. Al llegar, las luces del portón parpadearon 3 veces antes de apagarse por completo.
Caminó entre los mausoleos con la cámara encendida. La linterna temblaba y su respiración sonaba entrecortada. Todo era quietud, hasta que un sonido metálico retumbó desde la cripta principal. Un golpe seco, rítmico, como si alguien golpeara desde adentro con los nudillos. La cámara captó una figura borrosa, una silueta humana que se movía con saltos intermitentes, como si se formara y deformara en cada cuadro. La voz de mi padre susurró: «No puede ser», y luego el video se distorsiona. La imagen gira hacia el suelo, se oyen pasos apresurados y un grito que corta el aire. El reloj de la caseta marcó las 3:10 de la madrugada. Esa hora maldita, cuando los demonios despiertan y el velo se rasga. Mi madre y yo lo esperamos hasta el amanecer. A las 6 llegó el supervisor preguntando por él. Nadie sabía dónde estaba. En el cementerio encontraron su linterna, la cámara y su gorra. Nada más. La tierra frente al mausoleo estaba removida, y el aire olía a hierro y flores podridas. Revisaron la grabación. En los últimos segundos, antes de que la cámara cayera al suelo, se alcanzan a ver manos saliendo de la tierra, manos pálidas, delgadas, cubiertas de barro. No parecían buscar salir, parecían buscarlo a él. Los días siguientes fueron un delirio. Las noches en casa eran imposibles. Las puertas se abrían solas, las luces se apagaban y los espejos se empañaban sin razón. En una ocasión, mientras intentaba dormir, escuché claramente su voz llamándome desde el patio. Decía: «Hijo, ayúdame a salir». Salí corriendo, pero no había nadie. Solo la tierra húmeda y una marca de zapato en el barro, idéntica a las que él usaba en su uniforme. Desde entonces, sueño con el cementerio. Siempre igual. Estoy en el centro, rodeado de tumbas abiertas, y escucho una voz de niña que dice: «Ya te vi». Y detrás de mí, la sombra de mi padre, inmóvil, observando. Hay noches en las que despierto con el olor de ese lugar, una mezcla de óxido, tierra mojada y cera vieja. He intentado convencerme de que todo fue un mal sueño, pero cada vez que cierro los ojos, veo la misma imagen, su mano extendida saliendo de la tierra, pidiendo ayuda. Dicen que los espíritus de los cementerios privados nunca descansan, porque no fueron sepultados con fe, sino con dinero. Que los demonios que habitan esos terrenos no buscan almas inocentes, sino aquellas que firmaron su condena en vida. Y si has llegado hasta aquí, te invito a suscribirte, compartir esta historia y dejar en los comentarios si alguna vez visitaste un cementerio de noche, porque los lugares que guardan silencio no siempre están vacíos. A veces, el silencio es solo una forma de respiración. Esa fue la última vez que alguien vio con vida a mi padre. Pero la historia no termina ahí. Una semana después, la cámara que desapareció con él fue entregada en la puerta de mi casa dentro de una bolsa negra. El sobre no tenía remitente, solo una nota escrita a mano. El cuerpo es solo un préstamo. Esa noche encendí la cámara. La pantalla parpadeó varias veces hasta estabilizarse, y lo que vi me heló el alma. Encendí la cámara con manos temblorosas. La pantalla chispeó, mostrando un fondo oscuro, apenas iluminado por una vela. La imagen se movía como si la sostuviera alguien que respiraba con dificultad. Era mi padre. Su rostro estaba cubierto de tierra y sudor, pero sus ojos eran otros. Vacíos, como si el alma se hubiera apagado y solo quedara el cuerpo cumpliendo una orden ajena. Su voz sonaba distorsionada, grave, como si hablara desde una profundidad imposible. Dijo: «Hijo, no los escuches. No respondas cuando te llamen. No entierres a nadie aquí». Luego la cámara giró hacia el suelo. Lo que se veía era imposible de explicar. Bajo sus pies, las lápidas temblaban. Las flores muertas se movían solas, como si respiraran. Entre las grietas del mármol, comenzaron a surgir manos, decenas de manos, huesudas, cubiertas de barro, intentando salir. La tierra se agitaba como un mar enfermo, y en medio del temblor,
se escuchó el llanto de una niña, el mismo que había perseguido a mi padre desde aquella noche de la radio. La voz infantil gritó: «Ya se abrió la puerta». Entonces todo se volvió negro, un sonido seco, un golpe, y la cámara se apagó. La apagué también, incapaz de seguir mirando, pero desde ese día, cada madrugada a las 3:10, la radio de mi casa enciende sola, aunque no tenga batería, y siempre suena la misma frase, dicha por la misma voz de niña: «Estoy detrás de ti». Mi madre enfermó poco después. Decía que lo veía de pie en la esquina del cuarto, observando sin moverse con la misma ropa del día en que desapareció. Yo intenté huir. Me mudé lejos de la ciudad. Cambié de número, de nombre, de todo. Pero hay cosas que no se dejan atrás. El mes pasado, mientras revisaba mis correos, recibí un mensaje sin remitente. El asunto decía solo: «El cuerpo es solo un préstamo». Adjunto: un archivo de video. El mismo sonido de respiración entrecortada. La misma voz diciendo mi nombre. Y al fondo, el reflejo de mi habitación, grabado desde el otro lado del cristal. Desde entonces, no duermo bien. A veces despierto con el olor a tierra húmeda, o con el sonido de pasos sobre el piso de madera. He intentado borrar el video, pero cada vez que lo elimino, vuelve a aparecer con otro nombre. La última versión se llamaba Cementerio o MP4. No sé si mi padre está muerto. No sé si lo que camina con su voz es él o lo que quedó de él. Solo sé que los lugares marcados por sangre no olvidan a sus guardianes y que algunos contratos nunca se rompen, ni con la muerte. Y si escuchas la radio encenderse sola esta noche, o si ves tu reflejo moverse distinto al tuyo, no apagues este video. No cierres los ojos. Suscríbete, comparte esta historia y comenta si tú también has sentido esa presencia detrás del vidrio, porque lo que acecha en la oscuridad no busca atención, busca testigos. El mundo cree que los cementerios guardan cuerpos. Mi padre y yo sabemos la verdad. Los cementerios guardan hambre. Hambre de quienes los visitan. Hambre de quienes los miran. Hambre de ti. Así termina la historia que no era mía y que ahora también te pertenece.